la academia queremos arrojar luz sobre un futuro que ya está aquí. Mundos virtuales, avatares, ciberespacio, qué es y cómo funciona el metaverso. ¿Cómo puede nuestro sector adaptarse a este reto? Para responder a estas preguntas estamos aquí hoy. Os recuerdo que tendremos un espacio de networking abajo, donde podremos charlar y tomar un café, y también me gustaría invitaros a los que no seáis a haceros de la academia. Ahí abajo también tendréis toda la información. Bueno, comenzamos ya, y en primer lugar me gustaría presentar a Estela Abad, académica y responsable de proyectos transversales de A3 Media, que está vinculada a la innovación, estrategia y proyectos pioneros desde hace más de 20 años. Quien la conoce sabe de su pasión y empeño. Ha sido una de las grandes almas de este encuentro. Gracias, Estela, y a todos los que estáis hoy aquí. Con ella abrimos la jornada del primer panel, Metaverso, un reto para la industria audiovisual. Pues hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto a la academia. Como ha dicho un poquito yo, soy una apasionada de la innovación y ahora mismo completamente enamorada de este nuevo reto que tenemos. La idea es en esta mesa tener diferentes ópticas y diferentes visiones para poder hablar de a qué retos nos vamos a enfrentar en el futuro, y creo que es muy importante que toquemos desde el área tecnológica, contenido, regulatorio, marcas. Entonces, para mí es un auténtico honor tener a estas 5 personas que ahora os iré presentando, porque son todos unos cracks en su sector. Y bueno, primero haremos una primera presentación de cada uno de ellos rápida. Os presento a Héctor Paz, que por supuesto es un enamorado de la innovación, de la tecnología, de la ciencia ficción. También es un gran soñador y hizo toda su formación estratégica en Estados Unidos y actualmente es CEO y cofundador de la empresa Imascono, donde hacen desarrollos en las nuevas tecnologías vinculadas con el metaverso, con unos resultados maravillosos y en muchos casos de éxito. Entonces, de una forma muy rápida y en 3 palabras, porque muchos hablan de metaverso y tenemos muchas definiciones, pero esta vez vamos a ir muy rapidito con esta primera. Entonces, Héctor, ¿cómo podrías definirnos y contarnos qué es el metaverso en 3 palabras? Bueno, si utilizáis 4 no pasa nada, ¿eh? Como os decía, para mí el metaverso es casi como aplicar el mundo de los videojuegos al mundo real, y digamos que es una conjunción de mundos virtuales interconectados. Muy bien. Una palabrita más de 3, pero fenomenal. Bueno, por otro lado tenemos, sí. ¿Me oíais bien antes? Porque prefiero estar sin el micro. Yo grito. A ver. Por otro lado tenemos a Elena Marina, hoy a Bea Marina, que es Acuérdate que somos amigas de toda la vida. Sí, se cambia el color del pelo. Beatriz, para mí es una mujer todoterreno. Cada vez que hablo con ella me habla ya no de la ilusión de la innovación, sino de la sensibilidad que tiene hacia ella. Ha pasado desde la agencia EFE, por el tema audiencias, por productoras, y actualmente está en Radio Televisión Española como productora ejecutiva, y siempre que hablo con ella le digo, ¿qué tal la producción ejecutiva? Y dice, no, soy creative producer. No. Producer creative. No, porque la producción ejecutiva siempre se engloba más a la parte de números y yo llevo más la parte de contenido. Entonces es otro tipo de producción ejecutiva, pero está muy bien definido. Que es un poquito más allá, y además, está en Radio Televisión Española, y además es muy importante su papel también en este mundo, porque el contenido es especialmente relevante en el salto que vamos a dar. Entonces, tengo una frase, ¿verdad?, para definirla. Bueno, hemos pasado de 3 palabras a una frase, venga. El metaverso. Bueno, yo como soy de contenidos, yo creo que lo definiría como un paraguas conceptual, o lo que nosotros llamamos un paraguas conceptual, de donde convergen muchos mundos virtuales que están conectados. Y esto para mí es muy importante, porque ya que Internet consiguió conectar muchas redes y máquinas e hizo cosas inimaginables, pues ahora llega una nueva fase con el metaverso. No ha sido una, han sido varias, perdón. Muchísimas gracias. A continuación os presento a Borja Martín, que a Borja le conozco desde una trayectoria muy larga, no vamos a hablar del número de años, pero Internet estaba despegando. Empezamos a compartir esos momentos donde decían que Internet iba a destruir el mundo. Luego pasamos juntos el momento de que, donde los móviles, yo estaba en IRTEL, los móviles nunca se utilizarían,
y que estábamos locos por intentar sacar desde las operadoras la oferta de movilidad, y por supuesto jamás en la vida la televisión se iba a emitir por plataformas distintas que no fueran la tele. A día de hoy, y él ha hecho su recorrido también en empresas como Microsoft, es responsable de innovación y metaverso en la agencia de comunicación Comunica Masa, y con una visión muy amplia de qué está ocurriendo con las marcas, está muy cerca de ellas y podremos ver cómo se va completando todas las fases dentro de lo que para nosotros es importante dentro de nuestro sector. Así que Borja, ¿y para ti qué es metaverso? Muchas gracias. Bueno, metaverso ahora mismo es una nueva revolución tecnológica muy interesante, y desde el punto de vista de las marcas, pues es un nuevo espacio donde tienen las marcas para comunicarse con sus usuarios de una manera muy divertida, porque va a ser muy divertido, en un entorno de ocio. O sea que la verdad es que es un sitio donde las marcas van a estar presentes y va a ser muy interesante lo que hagan. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos a José Luis Zimmermann, que es un placer tenerle aquí. Además, yo creo que la empresa a la que él representa, que es Meta, nos ha zarandeado y estarás cansado de que te hablen de este tema. Bueno, José Luis fue director de A-Digital y dio el gran salto a irse como director de asuntos públicos a Meta, con muchas cosas que decir acerca de esa regulación, que ahora hablaremos de esa regulación o no regulación y cómo nos puede afectar. Está la regulación global y bueno, ya veremos cómo nos puedes ayudar a tener un poquito más de visión en nuestro sector. O sea que es un placer tenerte aquí y bueno, ¿qué hacemos con tu definición? Mi definición de metaverso. Pues yo, simplemente por aportar algo más a lo que aquí se ha dicho, que no puedo estar más de acuerdo, el metaverso es la cuarta generación de la computación. La primera fueron los grandes mainframes, los grandes ordenadores, luego la computación personal, después la tecnología móvil, y ahora nos vamos a encontrar seguramente con algo muy nuevo que hemos conceptualizado dentro de esa palabra que se llama metaverso, que son muchas cosas en una. Muchas gracias, José Luis. Y por último tenemos a la exploradora de otras realidades. Ella es Lorena González, así se define y me encantaría copiarte la definición porque me parece estupenda. Ella es actualmente fundadora de la empresa Inmersiva, de la asociación Inmersiva. Es una asociación que a lo que se dedica principalmente es a conectar personas para dar visibilidad a la realidad virtual, a la realidad inmersiva, aumentada y a la extensiva. Por lo tanto, es una persona que tiene muchos conocimientos del mercado, del sector, de muchos agentes y además todo esto lo hace vía la formación, la divulgación y la investigación. O sea que, Lorena, seguro que tienes mucha información de huecos que tenemos en nuestras mentes y cómo nos definirías tú al hablar de qué dirías que es metaverso. Bueno, pues muchas gracias. A ver, para mí metaverso es una visión, todavía no hemos llegado ahí, es algo a futuro. Y por resumirlo como muy resumidamente, recogiendo todo lo que hemos dicho, sería como poder acceder a Internet o la World Wide Web, pero en 3D, probablemente ahora mismo no, pero en ese futuro pues sin necesidad de que haya pantallas y que haya marcos que constriñan todos esos contenidos, sino que sea una interacción mucho más orgánica con toda esa información, aplicaciones, plataformas, mundos virtuales, etcétera. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos y yo creo que ahora vamos a ir poniéndonos más en tierra. Entonces, como tenemos la representación de contenidos, agencias y un montón de patas, sí me gustaría saber, porque cuando hablamos mucho de metaverso, ¿no? Y del cambio generacional, que esto además en nuestro sector es una cosa que también nos va a afectar, pero ¿cómo es la manera de qué soportes hay para entrar? ¿Cuál es el tipo de accesibilidad? ¿Cómo podemos llegar a eso de una manera fácil y sencilla? ¿Qué tecnologías hay? Yo creo que aquí, Héctor, nos puedes ayudar para que lo veamos entre todos como muy fácil. A ver, yo creo que una de las cosas que sucede ahora es que realmente pues, todo lo que se habla de metaverso está muy asociado a realidad virtual. Todo el mundo lo asocia con esa tecnología porque quizás es la forma más natural de poder experimentarla, porque ya no lo utilizamos o no nos metemos al metaverso directamente sobre una pantalla, sino que somos capaces de tocarlo a través de un headset, ¿vale?
Pero sí que nosotros durante todo este tiempo, ya como experiencia personal, nos hemos dado cuenta de que no todo el mundo evidentemente tiene unas gafas de momento. Entonces, cabe dentro de la responsabilidad de empresas como las nuestras, que están desarrollando, digamos, estos software o que están desarrollando, digamos, estos primeros pasitos del metaverso o estos primeros mundos virtuales que formarán parte del metaverso, el intentar acercar y hacer accesible toda esta nueva tecnología y estas nuevas interacciones, pues tanto a las nuevas generaciones como a las no tan nuevas, como prácticamente a todo tipo de sectores. Y ahí nosotros sí que hemos detectado nichos bastante importantes en los que quizás el metaverso, siendo centralizado o no utilizando ningún tipo de criptodivisa, se puede acercar directamente desde la web. Y desde la web haciendo páginas web interactivas en 3D, donde la gente pueda empezar a tener una interacción diferente, donde igual no todo el mundo que está acostumbrado al mundo de los videojuegos sea capaz de empezar a experimentar este nuevo canal de una manera mucho más interactiva, digámoslo así, y sobre todo esa accesibilidad que no sea únicamente a través de una pantalla de un ordenador, donde tienes que tener un PC con unas prestaciones técnicas súper potentes. No, o sea, realmente tenemos que conseguir que este acceso sea directamente lo más rápido posible, si es posible a través de navegador, y tanto en móvil como en PC. Y eso es un verdadero reto, porque poder tener una experiencia natural de esas características sobre dispositivos que no tienen unas capacidades tan grandes como para poder tener una experiencia como si fuese un videojuego, pues es un gran reto al que nos enfrentamos todas las empresas. Yo os pongo un ejemplo muy claro. Nosotros en el año 2020, cuando aún no se hablaba de esta palabra, desarrollamos la ofrenda de flores virtual en Zaragoza, que fue un proyecto que tuvo muchísimo éxito porque, como sabéis, en el año 2020 no se podían celebrar eventos culturales ni fiestas, y llegamos a casi 32 millones de personas. Entraron más de 350.000 personas en esta web interactiva, se hicieron más de 150.000 ofrendas, entonces, y gente desde 8 años hasta 72 años, o sea que fuimos capaces de llegar. Entonces, tenemos que considerar como que el metaverso es de todos, tenemos que, digamos, todos esos soportes acondicionarlos y ayudar a que todo el mundo pueda entrar de una manera fácil y sencilla, porque si pensamos que todo el mundo va a entrar de la misma manera, pues estaremos errando, ¿no? Entonces, para nosotros, el hacer fácil la experiencia de usuario y convertir la tecnología en algo más natural va a ser imprescindible para que esto funcione. Además, sí, bueno, yo eso lo veo completamente clave, porque para la introducción de las nuevas tecnologías siempre tiene que haber una evolución pausada para que podamos ir entrando y no sea una barrera de entrada, ¿no? Que no tengamos barreras de entrada y que nos vayamos familiarizando desde el que mayor conocedor al menor. Y además que se van a crear puentes intermedios, o sea, no todo el mundo va a colocarse unas gafas directamente, aunque la experiencia sea cada vez más sencilla, esto va a ser progresivo. Luego, por otro lado, para cuando cuando tenemos estos saltos de tecnología, la tecnología es fundamental, pero los contenidos son completamente necesarios, o sea, por ello, a lo mejor te hago una pregunta muy difícil, Bea, pero adelante. Teniendo en cuenta nuestro sector, el audiovisual, la producción, el contenido, si tuvieras que imaginarte cuál es el contenido que tendrá éxito, que funcionará en el... Vaya pregunta, ¿eh? Ahora tomamos todo. Rebuscada, Estela, no. ¿Qué contenido será el que tendrá éxito en el metaverso, o hacia dónde tenemos que trabajar, aunque no sé, tal vez a corto, a medio, o pensar en un futuro? ¿De qué contenido hablaríamos? Bueno, yo aquí todos son hipótesis, pero sí te hablaría de un contenido con 3 ejes. Un contenido inmersivo, interactivo y personalizado. Y aquí te voy a hablar de un informe que para mí es revelador, que lo hace Deloitte Insight a finales de 2021 y principios de 2022, y es un informe sobre la forma que tenemos de entretenernos. Es un informe que lo hacen en 5 países, que son Brasil, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Entonces, este informe de repente te dice, vale, lo hacen en todas las generaciones, a la alfa ni llegan, pero en la generación Z de repente cambia todo, hay un punto de inflexión y la forma que tienen de entretenerse es a través de los videojuegos. Además, ese porcentaje gana por goleada. La segunda y la tercera están empatadas, que son escuchar música y ver vídeo on demand. Claro, aquí ya te está marcando que esta gente está a un paso del metaverso y esto es una realidad. Entonces, dentro de los contenidos, porque Deloitte les pregunta ¿por qué jugáis a videojuegos? ¿Por qué es vuestra forma favorita de entreteneros? Entonces ellos te dicen y te dan las claves, porque al final la audiencia te da la clave.
Ellos lo que te dicen es, me genera un vínculo emocional dentro de esa experiencia, y esto creo que es importantísimo. La segunda, me siento, como es un contenido interactivo, me siento en comunidad, y al final el ser humano de manera intrínseca siempre tiene un sentimiento de pertenencia. El que generen este sentimiento es también prioritario. Y luego ellos se sienten protagonistas porque tienen la capacidad de expresarse. Al final las redes sociales lo que hicieron es que rompieron la forma de crear contenido, porque todos podíamos crear contenido. Ellos, sobre todo a través de la skin, dicen que pueden representarse. Ellos mantienen un diálogo con la comunidad, pero además a través de su avatar se expresan su forma de ser. Y entonces, bueno, este informe era realmente, yo creo que revelador en muchos sentidos. Nosotros, en nuestro caso como servicio público, tenemos la obligación de estar donde esté la audiencia. Por lo tanto, también habrá una tendencia en el cambio en cómo los usuarios se comunicarán, incluido las redes sociales, que hablamos de nuevos mundos, pero que las redes sociales darán también posiblemente un giro, ¿no?, con este cambio de generaciones y de forma de ver el mundo. Por supuesto, estarán integradas. Sí, estarán integrados. Como ya lo están ahora. O sea, tú ahora no puedes hacer un contenido que meramente se quede lineal. Tú tienes que hacer un contenido que te vaya a lineal, a una OTT, pero que también te vaya a redes sociales y posiblemente a un podcast. Pues ya la siguiente será un contenido en el metaverso. Muchísimas gracias, Bea. Estela. Y bueno, yo creo que el metaverso tuvo un momento de explosión, que es por lo que más empieza como a conocerse, aparte de José Luis Meta, ¿vale? Eso siempre estará por delante. Y es lo que nunca habríamos pensado, que, por ejemplo, las marcas de moda fueran los auténticos revolucionarios en cuanto a lanzamientos vinculados al metaverso en todas sus vías. Desde, bueno, está también por el otro lado el arte, ¿no?, con sus NFTs, pero las marcas de ropa se volvieron locos, desde el OVMH, Gucci, absolutamente todas las marcas de lujo y mucho más. Ahora mismo están todas dándole a esto del metaverso. Entonces, ¿tú crees que, independientemente de todo, en la situación en la que estamos y hacia dónde vamos a futuro, el metaverso tiene sentido sin las marcas? ¿Tendrán que estar de forma obligatoria las marcas o podremos tener estos nuevos mundos sin contar con ellos? Ah, bueno, tú estás en una agencia, o sea que cuéntanos, por lo menos el feeling de verdad, el de verdad, no el... No, mi visión de esto, bueno, cuando uno tiene una edad, tiende a mirar estos saltos tecnológicos y tratar de buscar en lo que ha vivido ciertas analogías, y es para lo bueno y para lo malo, porque también tiene la parte negativa de, oye, a veces te cierras un poco la mente, es decir, eso se parece a esto y tiendes a no abrir la mente lo suficiente. Pero yo, como decía Estela, vengo del mundo también del operador, y yo recuerdo cuando hubo este salto tecnológico en los operadores y pasamos al mundo de los smartphones, pues ahí de repente surgieron todos los sistemas operativos de los fabricantes. Si os acordáis, ahora mismo estamos todos o con Android o con iOS. Probablemente no haya nadie aquí que no tenga o Android o iOS en sus móviles, pero en su momento estaba BlackBerry, estaba Windows, estaba Nokia con el suyo. Es decir, salieron, todo el mundo lanzó su propia plataforma. Ahí había un círculo que para triunfar, que era tener un buen cacharro, evidentemente, tener una buena plataforma, tener aplicaciones y tener comunidad. Esas eran las 4 claves para triunfar ahí. Yo en ese momento estaba en el mundo del contenido, en Prisa, y desde Prisa nos costaba lo mismo desarrollar aplicaciones para cada uno de los sistemas operativos. Entonces desarrollábamos aplicaciones del país, del AS, o para iOS, y nos costaban 15.000, y luego íbamos a Android y otros 15.000, y íbamos a BlackBerry y otros 15.000, así va. Entonces al final decías, no puedo desarrollar para todas las plataformas, tengo que centrarme en las que tengan más comunidad, a las que vaya a llegar a más gente, ¿no? Claro, eso hizo que los que triunfaron fueron los que consiguieron atraer marcas y generar comunidad. Yo a mi hija le regalé en ese momento un Windows Mobile y me dijo, fenomenal, el teléfono es buenísimo, pero papá, no tiene aplicaciones. Y claro, no tiene aplicaciones porque no tenía gente, y no tiene gente porque no tiene aplicaciones. No fueron capaces de romper ese círculo, y los únicos que fueron capaces de generar todo esto fueron esos dos. Esto, trasladado un poco al mundo del metaverso, puede venir a ser un poco lo mismo. Es decir, ahora mismo hay muchos metaversos y más que quedan por salir. Ahora conocemos los 2 descentralizados, esos tan potentes. Conocemos el de Microsoft, el de Meta, que está por salir en Europa.
y más que van a venir. ¿Quiénes se quedarán? Entiendo que, desde mi punto de vista, los que consigan atraer a los metaversos, a las marcas y a la gente. Las marcas no entrarán si no hay gente, la gente no entrará si no hay marcas. Ahora estamos justo en el principio de la ola. Entonces, en el principio de la ola, las marcas están tirando de la gente hacia los metaversos, porque al final es como, oye, lo que os decía al principio, es una nueva forma de comunicarme con mi audiencia, de invitarles a vivir una experiencia nueva, divertida, asociarme como marca con valores de tecnología, ¿vale? Pero, entonces es un discurso muy bonito, pero a la larga las marcas elegirán en qué metaversos quieren estar y estarán en los que hayan conseguido atraer a una audiencia significativa a ese metaverso. O sea, que marcas sí. Yo sí, claramente, ¿sabes? Yo creo que las marcas van a ser muy necesarias porque al final, ¿para qué entro al metaverso? O sea, entro al metaverso para socializar, o entiendo que para comunicarme con otras personas, pero también para vivir experiencias, y eso se va a vivir de la mano de las marcas. Sí. Y sobre todo que es verdad que las marcas en nuestro mundo son impulsores de muchos negocios y muchas iniciativas. O sea que veamos cómo vamos evolucionando en cuanto a los anunciantes y las diferentes marcas. Y bueno, yo, aparte de que soy muy apasionada de la tecnología, del contenido, y hemos hecho este recorrido de cómo a nivel tecnológico y qué sistemas podemos entrar. Luego llega el contenido, que se despliega, y luego llegan los anunciantes y las marcas e invierten. Aquí tenemos la parte más regulatoria, de leyes, de cómo regulamos todo este entorno, que siempre llega un poquito más tarde, por razones que nos puedes contar tú, pero claro, en el momento en el que somos una tele, una productora, y queremos montar nuestro metaverso. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a nuestros abogados? Y aquí hay derechos de imagen, de propiedad intelectual, ¿cómo regulamos esto? ¿Hay confusión? ¿No? Vemos noticias, no sé, bueno, lo conoceréis, que ya hay denuncias en Estados Unidos por temas de registros. Grandes compañías están demandando a gente que está implementando cosas en metaversos sin autorización, y estoy hablando mucho, es que me apasiona en el sentido en el que al final la tecnología es fundamental, el contenido también, pero alguien tiene que poner orden. Entonces, José Luis, no sé si puedes contarnos de qué manera vamos a poder ir poniendo orden o cómo apañarnos en el camino. Me has dejado la pregunta fácil. A ver, efectivamente, en primer lugar, sobre el tema de regulación habría que hablar primero de regulación específica que pueda estar vinculada a Internet, al desarrollo de una actividad económica, de una actividad empresarial sobre Internet, que esto ahora me referiría a ello, y luego lo específico quizás de una industria como la vuestra, que tiene que ver más pues eso, con derechos marcarios, derechos de autor, copyright, sobre la cual además tenemos ahora muy recientes actualizaciones, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido, es que con este anuncio de Meta de algo que ya existía, obviamente, de algo que ya había una industria en ciernes, pero que sin ninguna duda hemos contribuido, obviamente, a colocarlo aún más en el debate público, ha venido en un momento en el que hay un montón de cambios regulatorios a nivel de Internet, ¿no? La regulación de Internet tenía y tiene a día de hoy más de 20 años, sobre todo aquello que se refiere a la regulación que nos afecta a nosotros, a las grandes plataformas digitales, y esto se acaba de modificar a nivel europeo y va obviamente a venir en breve a los mercados locales, a los Estados miembros. Luego estaba la regulación específica de copyright, derechos de autor, la regulación específica audiovisual, que como sabéis y seguramente conozcáis muy bien, también es de muy reciente aparición o de muy reciente aprobación aquí en España. No la de copyright, pero sí la audiovisual. Todo esto se refiere a una serie de modelos de negocio, a una actividad económica previa a todo esto de lo que me estamos hablando, ¿vale? Y muy previa, porque como me ha dicho Lorena, estamos hablando de algo que seguramente, bueno, el primer incipiente, que aparecerá en su máxima extensión 5, 10, 15 años, no sabemos, ¿no? Es muy pronto todavía para regular esto, desde mi punto de vista, absolutamente. Es decir, cualquier iniciativa ahora que pretenda regular algo que, insisto, todavía ni está desarrollado, ni se sabe muy bien hacia dónde va a ir, pues posiblemente lo único que haga será frenar en algún sentido esa innovación. Además, muy particularmente me atrevo a decir en Europa, que Europa es pionera
a la hora de regular el entorno digital, ¿no? Y con una filosofía pues muy diferencial al resto de mercados. ¿Qué es lo que vamos a ver sin duda? Pues tú lo estabas comentando, es decir, todo lo que tiene que ver con el derecho marcario, ya se están viendo algunas tensiones, hemos visto cómo algunas marcas han demandado algunas iniciativas que se han llevado a cabo en el mundo digital, con temas de NFTs y demás, insisto, vinculadas tangencialmente quizás a lo que estamos hablando, el tema del metaverso. Obviamente, temas de identidad, es decir, qué va a pasar con los avatares, qué va a pasar cuando, sí, ocurre, algunos avatares son replicados, hay avatares falsos, es decir, toda esta circunstancia vamos a tener que gestionarla de una manera quizás diferente a como lo estábamos haciendo hasta ahora. Y por supuesto en el ámbito audiovisual, ¿no? ¿Qué ocurrirá también cuando sí ocurre, ¿no? Cuando esas figuras, esos no sé, actores participantes en todo esto, pues sean avatares o sean de carne y hueso? Yo esto obviamente aquí ni me atrevo a aventurar nada de esto, pero sí que se nos va a abrir un campo muy relevante. Ahora bien, si hay una característica del metaverso que tiene que quedar clara, es que el metaverso como tal hoy es muy poco. Es una serie quizás sobre todo de hardware, algunas plataformas que apuntan un poco hacia dónde puede ser, pero todavía está muy lejos de estar maduro. Al menos yo sospecho que con los nuevos cambios, insisto, regulatorios que tenemos encima de la mesa, sobre todo aquellos que nos afectan a las compañías como la que yo represento, que tienen mucho impacto en temas de competencia, que tienen mucho impacto en cómo utilizar la propia plataforma, con esto en principio vamos a tener que vivir unos años, ¿vale? Pero sí que absolutamente de acuerdo en que vamos a tener que tener esta conversación sobre todos aquellos ámbitos que van a ir a modificarse, porque esto realmente sí que va a modificar de manera notable muchos aspectos de la actividad económica, de los modelos económicos, que van a tener que ser necesariamente regulados. Pero primero hay que pensar en los protocolos, estándares que hagan esto interoperable, como os decíamos antes. Hay que pensar obviamente en la propia red. Es decir, la red no está preparada para todo este despliegue y todo este uso masivo de todas estas capacidades que tiene aquí esto. Hay que pensar, obviamente, en toda esa capa de servicios y todo lo que se va a quedar por encima de esto, qué tipo de modelos de negocio se van a construir aquí. Entonces, nos queda un camino muy largo por delante todavía, pero un camino que acabamos de empezar. Insisto que esto coincide con un cambio normativo muy relevante en Europa. Si se va a quedar corto en 2 o 3 años, pues lo veremos. Pero desde luego no es el momento ahora, desde mi punto de vista, empezar a regular algo que ni siquiera está muy lejos de su maduración óptima. Pues muchas gracias, o sea que estaremos muy atentos y de momento pues a lo mejor hay que empezar a intentarlo, aunque no, poco a poco hasta que se vaya estableciendo todo esto. Lorena, teniendo en cuenta que hacéis muchas investigaciones, ¿no? Información, lo que hablábamos, y que ayudáis a muchos agentes en este cambio, desde tu perspectiva, ¿qué oportunidades crees que tendríamos, y bueno, centrándonos en el mundo audiovisual, y qué recomendaciones nos darías teniendo todo el conocimiento de este entorno para enfrentarnos a esto ahora mismo? Vale, a ver, pues bueno, primero de todo, como para ubicarnos un poco y terminar de ordenarnos las ideas, creo que es importante, remarcar varias cosas que han dicho ellos, sobre todo respecto a el potencial que puede llegar a tener el metaverso y que todavía no hemos alcanzado, y cómo poder acercarnos a eso pero con cabeza. Porque una cosa que estamos viendo muchísimo desde la asociación es que un montón de marcas, de empresas, de personas se acercan a ello porque lo han oído en otro sitio o su competidor ha hecho lo mismo o lo que sea. O sea, ya ha ido como por delante, ¿no? Y ya ha llegado a hacer algo relacionado con la palabra metaverso y lo están utilizando como un titular, simplemente. Entonces, eso no tiene ninguna estrategia detrás normalmente, salvo la propia de pues darse a conocer y dar esa sensación de innovación, que al final pues puede ser tu objetivo. Pero en algunos casos se queda ahí y luego no hay una progresión ni una evolución. Entonces, desde la asociación creemos que es importante divulgar el uso correcto, por así decirlo, de toda esta confluencia de tecnologías, que no solo hablamos de realidad extendida, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, sino que también hablamos de blockchain, de NFTs, de inteligencia artificial, de IoT, de Big Data, de Cloud Computing, etcétera.
Entonces, el acercamiento que se está haciendo a día de hoy y que es, digamos, como pues decía Héctor, como lo más tangible, lo que ya tenemos más a mano, son esos mundos virtuales, ¿no? Estos espacios como colaborativos en los que tienes un avatar y es como, digamos, la punta del iceberg de lo que luego va a poder ser el metaverso. Entonces, creo que una buena manera de acercarse puede ser a través de estos mundos virtuales, que pueden ser en realidad virtual o pueden ser en web o como sea, pero que al final son espacios tridimensionales donde ocurren cosas, donde hay contenido, donde te relacionas con otras personas y que no tengamos como miedo por acercarnos a ellos y por explorarlos y por formar parte y por crear nuestro propio mundo virtual, pero que seamos conscientes de qué estamos haciendo y de cómo podemos, digamos, establecer esa primera piedra para seguir avanzando hacia el futuro, ¿no? Que no se quede en el titular, sino que de verdad tenga una profundidad. Entonces, creo que para poder hacer eso, primero hay que estar bien informado, incluso formarse en la medida de lo posible en todas estas tecnologías, aunque sea mínimamente para comprenderlas y para ver qué te pueden aportar. Porque realmente no deja de ser una evolución, no es que vaya a haber un cambio radical y de la noche a la mañana vayamos a aparecer con un avatar en otro mundo y vivamos en Matrix. Es más bien como una evolución natural y que cuanto mejor la vayamos comprendiendo, más preparados vamos a estar para poder posicionarnos, para poder generar contenidos que sean de calidad, para poder relacionarnos con nuestras audiencias, para poder como generar algo de valor realmente y que no sea solo pues eso, como por unirme a ese titular, sino por de verdad querer favorecer que la industria siga creciendo y siga mejorando, porque ya hay puntos, aparte de lo que son los mundos virtuales, pues cosas como, por ejemplo, muy conectadas a la industria audiovisual como tal, que es el virtual production, que seguro que a muchos os suena, y este tipo de integraciones tecnológicas que realmente te hacen avanzar y seguir innovando en tu propio campo. Entonces, desde lo que tú ya sabes, puedes hacer un montón de cosas ya a día de hoy para tender hacia ese metaverso. Y sobre todo hablas de ese miedo, supongamos que no, que cualquiera de las empresas que están por aquí, o broadcasters y demás, decidimos quitar este miedo, nos informamos. Y esta pregunta yo creo que le pasa a cualquiera, no solo ahora nosotros en el mundo visual, sino esto nos va a costar dinero, ¿cómo se va a rentabilizar? A lo mejor me equivoco en el camino, he tirado dinero y las cosas no están ahora mismo como para hacer inversiones en determinados sectores, ¿no? En determinadas cosas, porque necesito generar rentabilidad. Creo que se le da muchas vueltas a qué modelos de negocio se pueden seguir, que se estará investigando. Entonces, no sé, desde vuestra óptica, desde los sitios donde estáis, a corto o medio plazo, superado ese miedo, superado lo que quiero hacer, y ahora tengo que invertir. ¿Por qué? Porque me va a nutrir o me va a dar un rédito a futuro. Esto desde vuestros lugares, bueno, desde vuestra parte profesional, pero también desde vuestros lugares de trabajo, ¿cómo lo veis o hacia dónde creéis que va a ir todo esto y poder contar, sí, esto está bien, esto va a merecer la pena, esto es el futuro dentro de 7, 15 años, hay que estar ya, pero hoy sí. Bueno, sobre todo cómo se va a generar negocio, entiendo. Efectivamente, o sea, iba un poco por ahí, cómo va a generarse ese negocio. Claro. Bueno, yo creo que primero para generar negocio, bien como ha dicho Lorena, es súper importante formar. O sea, nosotros como empresa pues hacemos parte de esa labor, digamos, en la labor comercial, es así. Nosotros tenemos que explicar qué es lo que hacemos, de qué van estas tecnologías para que se pueda comprender, porque al final nosotros sí que necesitamos, digamos, las necesidades que tienen las nuevas compañías, pero necesitamos informar de cómo se puede solucionar todo eso y para eso es vital el formar mientras se está haciendo todo, digamos, ese proceso. Creo que se ha comentado al hilo lo que decía Beatriz de las nuevas generaciones y lo de los videojuegos. Es que para mí es eso. O
Yo no soy Z, soy millennial, pero es que al final nosotros somos de la generación, digamos, de la PlayStation. Nosotros aún así escuchábamos el Internet en el teléfono que no podía estar conectado directamente. O sea, no podías tener el teléfono, la línea de teléfono a la vez que la línea de Internet. Y empezamos a vivir con eso. Y sí que es cierto que para nosotros esas interacciones de los videojuegos nos dan, pues, como decía, una experiencia completamente diferente. Entonces, teniendo un poco en cuenta esa labor de formación, esa labor de los videojuegos, que muchas veces quizás no coincide con los directivos que tienen la toma de decisión dentro de las compañías, es algo que hay que explicar, y algo que directamente hay que tratar de relatar y sobre todo ejemplificar, ¿no? Pues en ese aspecto nosotros tratamos de lanzar el mensaje muy sencillo a nivel de negocio, y es, bueno, ¿por qué no tratamos de transformar al siguiente nivel con los videojuegos, con esta nueva palabra de metaverso, con estas nuevas tecnologías, las cosas que se suelen hacer normalmente por los canales más tradicionales? ¿Por qué tú no, por ejemplo, puedes comprar cosas en un videojuego o en una web virtual en 3D y puedes observar los objetos en 3D, probarlos en realidad aumentada en un momento determinado, incluso utilizar gafas para poder experimentar cómo se está dentro de ese espacio? Es que vas a tener muchísima más información sin tener que ir al espacio físico, y quizás te aporta otras cosas, pero además eso a nivel, digamos, de un showroom, de un e-commerce o lo que queramos, pero eventos, marketing, es 3/4 de lo mismo. Pero si nos vamos aún más allá, ¿por qué no formarte con un videojuego? Es que yo creo que esa es la pregunta, o digamos la afirmación de lo que están buscando, pues muchos alumnos. Yo, por ejemplo, también doy clase en la universidad, y es que resulta muy complicado el no atraer con este tipo de dinámicas a los alumnos, porque necesitan ponerse un poco a la altura de la cantidad de información que tienen en su día a día y cómo están acostumbrados a interaccionar con otras personas, con otra serie de contenidos y con otra serie de medios. Entonces, lo que es el negocio de las empresas tiene que estar enfocado, en nuestra opinión, a esos 3 pilares: formación, marketing, eventos e e-commerce. Y eso será un poco el comienzo de cómo, con todos estos mundos virtuales, las empresas empiezan a tener rédito. Es que se venden cosas ya directamente desde ese tipo de interacciones. Y bueno, muchas gracias, Héctor, porque has hecho eso iba a preguntar, por otro lado, si veíais otras alternativas adicionales a este esquema tan general, o sea, y tan global y amplio que ha hecho Héctor en relación a los nuevos negocios. Sí, nosotros en nuestra conversación que tenemos con nuestros clientes, tenemos clientes de todo tipo, ¿no? Entonces hay clientes que son más propensos a destinar presupuesto de su área de marketing a ese tipo de iniciativas. Hay otros que, si no está todo medido, si no va performance, no van a destinar un solo euro a iniciativas de este tipo. Nuestro discurso es: creemos que el metaverso no está en este momento en monetización, en buscar la monetización del metaverso, sino que está en experimentar, en ligarse a valores de innovación, en atraer a tu gente al metaverso, a que disfruten contigo, con tu marca, de una experiencia diferente. Creemos que ese es el objetivo ahora, no es tanto la monetización del metaverso. Aún así, estamos haciendo experiencias muy interesantes en el mundo del e-commerce. Como él decía, yo creo que también es un mundo muy interesante que se abre en el metaverso. Al final, estamos acostumbrados a la compra online, que no deja de ser una rejilla con los productos en las que vas bajando y que lleva eso ya un montón de años. El metaverso de repente nos abre las puertas a una forma totalmente diferente de exponer nuestros productos y de realizar la compra, de dividirlos en secciones, de movernos por un espacio tridimensional, y creo que va a ser muy interesante esa experiencia. Pero todavía no estamos ahí. Estamos de momento en la fase más experimental de todo esto. Yo, por andar un poco, a ver, nosotros en Meta obviamente estamos viendo ciertos desarrollos de ciertas industrias con las que tenemos contacto, porque además tenemos varios fondos dirigidos a impulsar actividad económica alrededor de esto, ¿no? Ya hay obviamente, y no solo en el ámbito de los contenidos, no solo en el ámbito del gaming, que es muy relevante, pero en el ámbito de la producción audiovisual, aunque sabéis mejor que yo que producir en VR pues es algo todavía muy caro. Pero nosotros, aunque no puedo dar los ejemplos concretos, pero sí os puedo hablar de productoras de videojuegos en nuestra plataforma, que no estamos hablando de PlayStation, no estamos hablando de Microsoft, no estamos hablando pero sí ya en estos juegos que puedes disfrutar con nuestras gafas o nuestro headset de realidad virtual,
que hace 3 años facturaban 1 millón, y os estoy dando un caso verdadero, y ahora mismo están facturando más de 100 millones con un juego, y es una compañía además de un pequeño país de Europa. Es decir, estas circunstancias están ocurriendo. Luego estamos viendo mucho impacto en el ámbito de la sanidad, por ejemplo, de la salud. Ya se utilizaban en tecnología de realidad virtual, insisto, mucho antes, obviamente, del anuncio nuestro. Todo esto tenía un recorrido ya anterior, por ejemplo, en el ámbito industrial, en el tema de los gemelos digitales, cómo se diseñan ciertos productos. Por ejemplo, BMW creo que lanzó hace poco o planteó su caso de cómo diseñan los vehículos, ¿no? O sea, todas estas aplicaciones ya se pueden utilizar en según qué ámbitos, ¿no? Y fijaos un caso que a mí me llama mucho la atención y que utilizamos mucho también. Nosotros tenemos un fondo específico para actividad de educación, educación inmersiva, ¿no? Pues estamos ayudando a un proyecto en Estados Unidos que básicamente es una persona, una emprendedora que ha diseñado un programa de un itinerario curricular para enseñar matemáticas y ciencias a niños que van de 8 a 12 grados, del grado 8 al grado 12, ¿no? Que nosotros pensamos en la educación con estas gafas, en la presencialidad, pensamos sobre todo en educación a distancia, educación en la que, bueno, podamos recibir un montón de inputs, estemos donde estemos, ¿no? No, aquí no. Aquí se trata de enseñar matemáticas, se trata de enseñar química, se trata de enseñar física como realmente se tiene que enseñar, en 3 dimensiones. Porque nosotros hemos aprendido todas esas materias con las limitaciones obvias que teníamos. Y eso te exigía un nivel de abstracción que no todos los niños son capaces de hacer. Y de hecho se fracasaba bastante, ¿no?, en estas materias. Y eso luego tenía un impacto también en la educación superior y por tanto un impacto también en el mercado laboral. Lo que esta mujer, lo que esta persona está intentando demostrar es que cuando enseñemos matemáticas, cuando enseñemos química, cuando enseñemos física, cómo realmente se debe enseñar, superaremos ese esfuerzo de abstracción y llegaremos mucho más fácil a la comprensión de otras materias. O sea, esto ya lo estamos viendo en el mercado. Y son modelos de negocio muy particulares, pero que están empezando a ser transformados con las capacidades que tenemos hoy, que todavía están muy lejos de posiblemente lo que tengamos en un futuro. Justo la transversalidad que decías, hablando de realidad virtual, realidad aumentada, que toca a todos los sectores, y quedándome en la educación y con lo de los videojuegos, es una cosa como que a mucha gente le da como mucho reparo, en plan, bueno, no, es que los videojuegos es algo que, no sé, lo hacen mis hijos, pero yo eso no es para mí. Y realmente, en cuanto lo pruebas, te das cuenta de que no tiene nada que ver, porque es un entorno lúdico, entonces estás más relajado y toda la información que te llega la admites mejor. Estás experimentando y está demostrado que el 80% de la información que recibes, o sea, la recibes mejor si aparte de verla o leerla también la experimentas, y que realmente puedes estar compartiendo esa experiencia con el resto de compañeros. No tienes por qué estar tú solo dentro de esas gafas de realidad virtual o delante de ese libro con realidad aumentada. Entonces, todo ese tipo de estímulos que te llegan ayudan muchísimo a toda esa comprensión, sobre todo pues eso, en materias complejas, abstractas, y que igual, pues eso, igual que en educación, pues todas las cosas que comentaba José Luis, pues eso, salud, industria, todos los sectores tienen cabida, porque al final es algo pues transversal que va a afectar a todo, y por eso creo que lo importante, como hablando de cómo invertir en esto, la mejor manera de invertir, siempre lo decimos desde la asociación, creemos que es formándose, sabiendo qué es y qué puedes hacer con ello. Desde donde tú estás, cómo puedes seguir avanzando, sumando todas estas cosas que has aprendido sobre esto. Y al final es eso, no tener miedo e ir viendo poco a poco cómo puedes ir integrándolo, y que tampoco para estas pruebas que comentaba Borja y eso, no hace falta gastarse millones, puedes hacer cosas más pequeñas, ir haciendo pruebas a tu escala, a tus necesidades. Entonces creo que hay sitio para todos y es algo pues muy progresivo que cada uno va a poder llevar su ritmo y va a poder ir adaptándolo. Pues muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que la evolución donde estamos ahora, el crecimiento y la rapidez con la que hemos ido, pues dicen que en los últimos 6 meses hemos corrido más que en los últimos 5 años, y sobre todo porque el conocimiento está siendo expansivo. Si tuviéramos que aprender cosas del pasado, cuando hemos tenido estos cambios,
yo tengo algunas ideas de lo que aprendería del pasado, pero os lo voy a preguntar a vosotros. ¿Qué cosas creéis que es importante sobre las que hacer una reflexión, teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido desde hace más de 20 años y estos saltos tan grandes, ¿no? Mi abuela todavía es mayor, o sea, está viva, es mayor, tiene 96 años y, claro, hablamos de ese salto y que yo hablo con ella por videollamada. Entonces, todos esos impactos hacen que esta rapidez con la que ellos han vivido las cosas y nosotros casi no nos hemos dado cuenta, pero bueno, lo importante que quiero preguntar es, ¿hemos cometido muchos errores o no? A lo mejor hemos hecho todo bien. Y de esos que hemos cometido, ¿qué podemos aprender para aligerar este camino que va muchísimo más rápido que todo lo anterior? ¿Quieres que conteste yo? Bueno, Estela. Vale, voy rápido entonces. Es que, lo pillo. Yo creo que se puede aprender muchísimo del mundo web 2.0. O sea, creo que ha traído muchísimas bondades, pero hay una doble cara de la moneda que está ahí y que nosotros como sociedad para evolucionar tenemos la obligación de ser conscientes. O sea, la desinformación, toda la teoría del odio, toda el poco control de los datos personales, la adicción en las generaciones más jóvenes, ese arma de doble filo, yo creo que tendremos que controlarlo, que seguro que José Luis me podrá responder muchísimo mejor que yo a esta pregunta, pero sí, regularlo antes de que se democratice pues toda la tecnología y toda la infraestructura que hace falta, que seguro que será de aquí a 10, 15 años, para que el metaverso llegue a los 7.000 millones de personas, que es lo que por ahora está planteado que va a llegar. Entonces, en ese sentido, yo bueno, no quiero ser alarmista con este mensaje, ni muchísimo menos. Yo soy súper optimista y yo creo que la sociedad avanza porque aprendemos de nuestros errores, pero en ese sentido, no sé si es utópico, pero hacer a lo mejor una regulación más global con algunos gobiernos o con todos los gobiernos unidos y con los principales puntas de lanza también de desarrolladores. Bueno, pues igual es una oportunidad para el diálogo y para escucharnos y para llegar a un acuerdo y evolucionar del pasado. Voy a echarte un capote, voy a echar una mano con eso. Sí, la verdad que creo que lo estamos haciendo bien porque sí que se están empezando a establecer esos estándares y, o sea, es más, desde hace súper poco hemos entrado también desde la asociación como en un foro para ayudar a que esos estándares sean posibles y cuanto antes poner a todo el mundo literalmente de acuerdo. O sea que creo que va bien la cosa. Yo me río. Y bueno, ya parece que nos acercamos a la hora. Creí que iba a ser que se me iba a pasar más lento, ¿eh? Yo me quedaría, nos vamos ahora a tomar algo y seguimos. Para cerrar, igual que hemos hecho de qué es el metaverso, esta vez ahora sí que os lo voy a poner más complicado. Brevemente, porque vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿qué creéis que tenemos que hacer desde el mundo audiovisual, desde el sector audiovisual? ¿Qué pasos son los que tenemos que dar para entrar en esto de una forma, bueno, pues en este momento y según tenemos todo el entorno? O sea, ¿qué nos recomendáis a todos los del sector audiovisual? Y podéis, vamos, aquí tenemos que hacer la ronda completa, aunque vayamos... Es que es una pregunta muy difícil. Pero cuanto más simple la contestes... Vale, venga, pues yo me voy a quedar con lo que he dicho antes. Creo que el primer paso es informarse y formarse. Ya está, paso 1. Paso 2 no tengo, pero a ver, esencialmente diría que el metaverso tal y como lo imaginamos tiene obviamente un componente audiovisual enorme. Es decir, si una industria va a encontrar un espacio para poder hacer nuevas cosas, desarrollarse, etcétera, posiblemente encontrar nuevas audiencias, insisto, y aquí hablo con todas las precauciones del mundo, ¿no? Pero sin ninguna duda es la industria audiovisual. Es decir, nosotros hemos hecho algunas pruebas y tenemos algunas
aplicaciones, por ejemplo, con el New Yorker o con algunos medios de este tipo, en donde se ponen de manifiesto, se reconstruyen, por ejemplo, la experiencia de unos inmigrantes atravesando la frontera de México, o campos de concentración de la minoría uigur en China. Cosas que pertenecen quizás más a la crónica periodística, pero que se han pasado a este nuevo espacio, ¿no? Obviamente todo esto es muy incipiente, pero si hay un lugar, una industria donde realmente podrá encontrar, por decirlo de alguna manera simple o naif, un nuevo espacio, es aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es muy incipiente todavía. Es verdad que, como se ha dicho aquí, todo viene un poquito más avanzado por la parte de VR, por la parte de la virtual. Y hay cosas, obviamente, todavía que hacer aquí, un montón. Pero estamos en una fase todavía muy inicial, donde yo creo que de lo que se trata, es lo que decía Lorena, es de aprender un poco este terreno, máxime teniendo en cuenta que la coyuntura, como decía, esto tampoco favorece para hacer grandes aventuras de inversión. Pero sí que hay que tener un ojo sobre esto, porque aunque hoy no tiene una adopción masiva, yo os puedo contar, por ejemplo, que no es público, que hemos vendido unos cuantos millones de gafas nosotros de realidad virtual, ¿no? Y esto es algo, oye, que ya te da a entender que esto no es Second Life. Aquí hay algo más, ya solamente este detalle te apunta, oye, aquí puede que estemos hablando de algo que realmente tenga gran solidez. Yo lo creo, hay muchas inversiones detrás, inversiones más grandes incluso de la compañía que hace la compañía que yo represento, con lo cual hay que tener un ojo sobre esto e ir entendiendo bien ese terreno. Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Sí, yo creo que se abre una puerta enorme para vosotros, vamos, va a cambiar la forma de contar las cosas. Yo ayer estaba con las Oculus, es verdad que es una experiencia, no es metaverso, es una experiencia 3D, inmersiva, pero al final estaba en una película dentro de una cárcel en Texas y claro, la experiencia es brutal porque estaba realmente dentro de la cárcel y estaba con los presos y es como, uff, ¿qué es esto? Entonces me cambió totalmente. Eso con una calidad ya tremenda, con unas gafas que están ya al precio de un móvil de gama media, con una calidad brutal. Y yo estaba metido dentro de esa cárcel, ¿no? O el otro día en Ucrania, en Chernóbil, viendo las centrales, ¿no? La forma que hay de contar las cosas es totalmente diferente, porque ella sí que estaba sintiendo lo que estaba pasando ahí dentro, ¿no? Entonces creo que este desarrollo que va a haber ahora se abren las puertas al contenido audiovisual de una manera brutal, ¿no? Bueno, pues yo contestando a tu pregunta, creo que los hábitos de consumo están cambiando y tú tienes que estar donde está tu audiencia. Eso es así. Y la generación Z, al final, si le escuchas, lo que te dicen es que quieren un contenido interactivo, inmersivo y personalizado, y que ellos sean los protagonistas de la historia. Entonces, es simplemente pues, adecuarte a estos nuevos parámetros narrativos y intentar solventar lo que es esta nueva frontera que va a llegar de la mejor manera y que yo creo que nos va a dar oportunidades que ahora mismo no podemos ni imaginar, ¿no? A ver, yo voy a hacer una reflexión un poquito más personal hacia mi background. Yo cuando era pequeñito me gustaban mucho las películas, bueno, me sigue gustando mucho el cine. Y la primera vez que descubrí con 5 o 6 años los videojuegos, encontré, digamos, la primera vez en que me podía meter dentro de esas películas. ¿Cómo podía ser yo el protagonista de esas películas? Entonces yo os lanzaría, digamos, un mensaje a que soñéis cómo a vosotros os gustaría experimentar el contenido en el futuro. No en una pantalla, no en un email, no en ningún canal de comunicación, sino cómo os gustaría a vosotros estar dentro de esa película, estar dentro de esos videojuegos, ser los verdaderos protagonistas y sobre todo, digamos, dentro de ese espacio virtual o desde cualquier entorno o de cualquiera de los entornos a los que accedáis, que la experiencia sea totalmente a vuestra medida. Va a ser la forma, digamos, de experimentar el contenido a partir de ahora. O sea, que imaginaros cómo podría ser la comunicación lo más natural posible a través de estos medios y ahí es donde daréis un poco con la clave de que realmente el metaverso, la realidad extendida y este tipo de tecnologías nos va a dar la capacidad de acceder e introducirnos directamente en una nueva dimensión. Pues muchas gracias, yo os dije que era un soñador y lo que soñaba lo he ido haciendo realidad. Bueno, creo que ya estamos llegando al final, así que Lorena, José Luis, Borja, Bea,
Héctor, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer estar este ratito con vosotros y de verdad gracias, y estoy segura que habéis ayudado mucho a los demás. Y ahora pasamos a las preguntas, si alguno tenéis alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Para mí el metaverso es esencialmente un nuevo canal de comunicación, ¿no? Entonces yo quería preguntarles, desde su experiencia en la industria audiovisual profesional, ¿cómo serán los nuevos youtubers? ¿Qué nuevos generadores de contenido y cómo se realizará para aquellos que no son profesionales y que tienen que crear contenido para este nuevo entorno? ¿Quieres contestar tú? Bueno, empieza tú si quieres y luego contesto yo. Yo te voy a dar un titular. Va a haber nuevas estrellas, casi seguro. O sea, en vez de haber influencers de Instagram, habrá influencers del metaverso. Eso habrá una Champions League. Eso seguro. No, decirte que, o sea, lo que decíamos antes, hay cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Pues ya se están viendo un poquito como esa punta de iceberg por ahí de personas que están detrás de un avatar y que es el avatar el que es el famoso, no la persona. No sabes quién está detrás realmente. ¿Me explico? ¿No? Es el dibujo y lo que hace y la voz modificada o lo que sea es lo que es famoso. No es la persona que lo maneja, por así decirlo, como si fuera una marioneta, ¿sabes? Entonces, puede que vaya por ahí. Bueno, de hecho incluso hay pues diferentes influencers en Instagram que no existen, o sea, que son recreaciones virtuales directamente, pero si lo ligamos directamente, por ejemplo, con el mundo de los videojuegos, hay gente que se ha dado a conocer porque eran muy buenos en el mundo de los videojuegos, o en Fortnite, o en el Call of Duty, o en cualquiera de estos juegos que se utilizan ahora en modo multiplayer. Entonces hay gente que no era conocida y que ya directamente por jugar y ser muy buenos, igual esto está más ligado a los eSports, ¿no? Pero por hacer ese tipo de acciones y directamente streamear, pues se han hecho famosos. O sea, para mí es un poco esas nuevas estrellas. Quizás luego todos estos juegos, por ejemplo en el mundo del Beat Saber, de Oculus Quest, de Meta, que bueno, es para nosotros un juego fantástico, pues ya hay mucha gente que se está dando a conocer precisamente pues porque es muy buena en ese juego. Entonces estará ligado, digamos, a ese tipo de dinámicas, a ese tipo de interacciones, y ya veremos conforme va evolucionando todo ese mundo, como hay gente que incluso lidera excursiones, como por ejemplo las hacen de Centraland o en The Sandbox o en otras plataformas que al final están generando tours virtuales dentro de lo que son estos propios espacios nuevos. Entonces sí que es cierto que la nueva manera de interrelacionarse entre las personas va a cambiar, y evidentemente pues habrá gente que en vez de estar delante de una pantalla directamente arrastrará gente en el mundo virtual. De hecho, bueno, compañías como Louis Vuitton, que tiene ya su propio avatar, que es el que les representa a nivel internacional para sus marcas, es el que está englobando todas las marcas. O tenemos a Kentucky Fried Chicken, que es su propio owner, se ha hecho su avatar, que es el que utiliza en redes sociales, y ya no sale él en formato más joven, ¿no? O sea que esto va a cambiar muchísimo. Perdonar que yo no era de la mesa. Perdón, yo quería añadir simplemente que mi pregunta iba más orientada a la fabricación de contenido, no a la personalización en avatares, ¿no? Bueno. No, si quieres. Dale. No, y aquí te iba a contestar sobre la otra pregunta, la interpretación que habíamos hecho de la otra pregunta, que por ejemplo Rubius, cuando empezó y cuando se empezó a hacer viral, Rubius no salía, no mostraba su rostro, simplemente comentaba. Entonces, en ese caso, pues es que son todo hipótesis, de verdad hay que cogerlo un poquito con pinzas porque todavía no está construido este mundo. Pero deduzco que, o sea, sobre todo por el sentimiento de pertenencia que tienen las nuevas generaciones, ellos se sienten identificados con su avatar. Entonces probablemente habrá influencers avatares, pero ellos se sientan que son ellos mismos. A partir de aquí, la forma de crear contenido, pues interactuando como las redes sociales. Supongo que igual que te han brindado la oportunidad de generar cualquier contenido siendo un usuario completamente anónimo, supongo que aquí ocurrirá lo mismo. De hecho, creo que hay algo que no hemos comentado, que en esa interacción probablemente puedas hablar o conversar con personas muy relevantes, probablemente que también estén en el metaverso. Eso ya te pasa en Twitter. Tú puedes poner un comentario y que de repente te conteste una persona que es muy relevante para ti, por ejemplo, ¿no? Pues esa interacción quizá creo que cada vez será mayor. No sé.
De hecho, a ver, yo creo que también un poco al hilo de eso, creo que te refieres también a cómo se crearán esos mundos virtuales o cómo se customizará todo eso. Todas las plataformas, o ahora mismo las plataformas que existen, tienen como sus módulos, digamos, de creación de contenido. Si nos vamos a un caso muy concreto de un videojuego, por ejemplo, Minecraft, pues Minecraft tiene su editor, te puedes crear tu propio mundo, pero en The Sandbox pasa lo mismo, tú tienes un editor donde te puedes crear tu mundo y lo puedes llevar a una parcela, Decentral en 3/4 de lo mismo, Horizons de Meta pues también, es decir, al final lo que se está tendiendo es a que la creación de contenido virtual en 3D, que originalmente es algo complejo, se haga muy sencillo. Es decir, yo siempre lo trato de comparar como al principio de hacer las webs no era sencillo y luego se hizo WordPress o se hicieron CMS para que se gestionase con plantillas todo de una manera muy rápida, pues esto va a pasar también con el contenido. O sea, se va a facilitar tanto, ya no vas a tener que tener el conocimiento súper dilatado, digamos, de utilizar pues o 3D Max o ZBrush o programas muy importantes a nivel de generación de contenido, sino que todo eso se va, digamos, a facilitar para que la gente en plataformas muy concretas pues pueda crear contenido que pueda exponer al resto. Imaginaros, pues si las redes sociales te permitían poner una fotografía y escribir una descripción, pues igual no en demasiado tiempo tú te puedes crear tu propio casita, te puedes crear tu propio mundo con un editor 3D muy sencillo en el que tendrás una biblioteca gigante de assets donde tú podrás crearte toda tu imagen y semejanza. Igual esto ya lo habéis oído, pero ¿habéis jugado a los Sims? Pues al final será algo así. Yo jugaba solo a los Sims para crearme la casa. Pues el metaverso más simplificado y de una manera, digamos, muy sencilla explicado será hacerte tu propio Sims para que el resto pueda acudir a tus creaciones. Yo, si quieres, por hacer una pequeña cuña comercial, por ejemplo, en nuestro caso, si quieres desarrollar aplicaciones sobre realidad aumentada, tenemos una Spark AR que con lo que hasta yo, que soy lego en estas cosas, soy capaz de crear filtros en Instagram modestos, pero sí que ese tipo de herramientas está, en este caso nuestra, pero está a disposición obviamente de los creadores para que esa creación, como decía él, sea fácil. Hola, buenos días. Soy Beatriz, soy productora y soy boomer, como la mayoría de nosotros. Todos los que estamos aquí producimos contenidos audiovisuales o somos canales que emitimos esos contenidos audiovisuales tal y como los conocemos ahora, y nos estáis presentando un mundo que evidentemente se comerá al que conocemos actualmente. Cuando la generación de boomers, como yo y como la mayoría de nosotros, vayamos desapareciendo, probablemente el contenido audiovisual, como lo vemos ahora en los canales, da igual que sean televisiones o cualquier otra pantalla, dejará de existir, porque será algo que los usuarios, como habéis dicho, la generación Z y todos los que vienen detrás, no tendrán ese tipo de experiencias. ¿Morirá el contenido audiovisual y su emisión como la conocemos actualmente? Murieron los libros cuando llegó la radio. Murió la radio cuando llegó la televisión, murió la televisión cuando llegó Internet. Sigo pensando que es una evolución y que nos vamos a ir adaptando y que todo el mundo va a tener cabida, que va a ser muy progresivo y que va a tener todo el sentido del mundo. O sea, ahora lo vemos muy raro, lo vemos muy lejos, hay mucha incertidumbre porque no sabemos exactamente cómo se va a materializar, pero creo que el camino nos va a ir dando el sentido. Así que no creo que de repente desaparezcan las películas o cualquier contenido. Sí, no lo consumirán tanto. De eso, el informe que me refería antes de Deloitte Insight te va diciendo eso. Ahora mismo la generación Z consume contenido, consume videojuegos como su principal fuente de entretenimiento. Luego tienes música y consumo de vídeo on demand a la par, pero que eso desaparezca, bueno, pues quizá a lo mejor lo que puede pasar, y sigue siendo una hipótesis, es que consumas esa peli o esa serie dentro de esta realidad virtual con más gente y lo comentes. También puede ser, en vez de en un cine, pues lo comentes de manera interactiva en un coloquio con las personas o el nicho que le interese esa película. Pues probablemente eso sea el futuro, ¿no? A ver, yo creo que si hay una cosa sobre la que yo me podría personalmente aventurar, y obviamente tengo muchas posibilidades de equivocarme,
es que sí que llegará un momento que seguro que vamos a dejar de llevar el móvil encima, esto yo no tengo ninguna duda, lo cual significa que también vamos a dejar de utilizar, o podríamos dejar de utilizar, otro tipo de dispositivos que también nos permiten disfrutar del entorno digital, sea la televisión como objeto, no como... O sea, esa generación de contenidos seguirá estando ahí, de hecho de manera amplificada, desde mi modesto punto de vista. Ahora bien, en el momento en que la realidad aumentada como tal, o sea, esa capacidad de disfrutar, por decirlo de alguna manera, de elementos digitales sobre el espacio real, y cuando esto sea aún todavía más avanzado, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en unas gafas como las nuestras puedes ver Netflix, puedes ver Movistar Plus, ahora mismo puedes ver este tipo de cosas, yo me atrevo a pensar que la televisión y me atrevo a pensar yo, José Luis Zimmermann, no Meta, que esto que quede claro, seguramente no la vayamos a tener en los domicilios. No digo en 24 horas, no tengo ni la más remota idea, pero el móvil y la televisión posiblemente sean dispositivos con los que ya no disfrutemos de esa experiencia digital o audiovisual. La experiencia que tenemos a día de hoy, o sea, ahora mismo puedes disfrutar de Netflix ahí en las gafas de Oculus con una calidad buenísima, y la diferencia es que ya no estoy viendo una televisión en el salón de mi casa, que igual es pequeño y eso, me pongo las gafas y estoy viendo un pantallón tremendo y estoy en un sofá y estoy disfrutando de una experiencia espectacular. Siguiente paso, pues tendré a alguien al lado, tendré un avatar al lado de alguien que quiera ver conmigo esa serie y ir comentándola en esto. O sea, esa evolución, pero el contenido audiovisual va a estar siempre presente en todo esto, nunca va a desaparecer. Hola, buenos días. Yo os quería preguntar qué opináis, que sé que es imposible decirlo con seguridad, pero igual que Internet había muchos y se unificaron y tenemos hoy esto, ¿cuánto tiempo creéis que va a pasar, si es que va a pasar, en que los distintos metaversos que hay ahora se pongan de acuerdo para que haya, como ahora con Internet, solamente uno? Uy, ¿no contesta José Luis? Yo puedo decir simplemente lo que ha dicho nuestro CEO. Cuando presentamos todo esto, que dijo 5 o 10 años, obviamente yo no tengo ni la más remota idea de cuánto esto va a ser. Lo que desde mi punto de vista, al menos por experiencia personal, desde que nosotros en la compañía hacemos este anuncio, que es en octubre del año pasado, hasta ahora, que estamos en julio, han pasado cosas dentro, nosotros disponemos de ciertas aplicaciones en beta, por ejemplo, que estamos utilizando internamente, ¿no? Y bueno, lo ves, dices, hombre, esto va más rápido de lo que parecía. Nosotros nos reunimos recurrentemente con nuestras gafas en nuestra plataforma de Workrooms, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tienes esa capacidad, esa posibilidad de pasar del mundo físico al mundo digital, abrir tu propio ordenador con tu avatar, todas estas cosas que decía, pues yo personalmente las he ido experimentando durante estos últimos meses, cuando en septiembre no. O sea, yo llevo 16 meses en Meta, yo entré en Facebook y ahora estoy en Meta. Y yo, digamos que el foco de la compañía estaba en un sitio y en otro. Pero en estos 9 meses o 8 meses, el cambio ha sido bastante relevante. Y me atrevo a pensar también que vamos a ver, no solo por nuestra parte, sino por otras compañías, lanzamientos de productos que nos van a llevar seguramente a pensar a todos que esto va más rápido de lo que parece, porque al final el hardware es fundamental. Todo lo que hay por debajo es seguro, pero para que nosotros ya empecemos a interpretar, empecemos a valorar que aquí hay algo muy interesante o hay algo que realmente va a cambiar las cosas, va a venir por el producto que no se nos pone a nuestra venta. Y no solamente nosotros vamos a tener producto en el mercado, que no somos los únicos que lo tienen, pero vamos a ver más, yo creo, más presentaciones de este tipo. Yo además, bueno, más de quizás, pero esto sin ningún tipo de temor, pero más allá de quizás las tecnologías que estáis conociendo actualmente, como bien decía José Luis, hay tecnologías que ni siquiera sois conscientes ahora que vamos a ver próximamente. O sea, de 5 a 10 años puede estar el metaverso, pero igual no llevamos móvil en el bolsillo, o llevamos un móvil, pero directamente el contenido lo consumimos a través de unas lentillas.
O sea, me aventuraría ya no únicamente decir gafas, sino lentillas. O sea, que vamos a ser capaces, digamos, de controlar o por lo menos tener información en el entorno directamente desde unas contact lenses. O sea, de hecho, bueno, hay muchos vídeos de ciencia ficción que tratan de explicar o, digamos, de visualizar o imaginar cómo podría ser el futuro, pero realmente no es descabellado. De hecho, ya hay empresas que están investigando en ese aspecto, ya hay pequeños prototipos y no deja de ser como llevar Google en tus ojos. Y que al final seamos capaces de tener una interacción incluso muchísimo más directa y natural con todo aquello que tengamos en nuestro cuerpo, ¿no? Que no tiene por qué estar implantado, ni mucho menos, como el Neuralink y cosas de estas que se están lanzando, ¿no? Pero sí que directamente, de una forma muchísimo más orgánica, muchísimo más natural, seamos capaces de tocar la tecnología con nuestras propias manos. Y eso no está tan lejos de las películas de ciencia ficción, ¿eh? Sí, hola, muy breve. Hablaba Estela de errores, los cometimos y me da la sensación, o no os da la sensación, que los volvemos a cometer y que hay dos metaversos, el metaverso del usuario y el metaverso o el pretendido metaverso de la industria y el que pretendemos formalizar, consensuar, etcétera, etcétera. ¿No os da la impresión de que estamos cayendo otra vez en un error? Pero con un agravante, que en este caso hay una estructura de Estado que es una economía propia. Esta, para mí, es la gran diferencia versus Internet, ¿no? Esta es la pregunta. No sé si he comprendido bien tu pregunta, pero a ver, yo no creo... Hay una cosa indudable, que es para la construcción de todo esto es indudable, se necesitan unas inversiones enormes, y que es en lo que se está ahora trabajando y desarrollando, es decir, inversiones de red, inversiones en producto. Obviamente, esto es indudable, ¿no? También es indudable que no todas las empresas van a poder hacer esas inversiones. Es así. Hay ejemplos, como en Corea del Sur, en el que sí que ha habido un consenso entre empresas, entre gobierno, para construir un espacio, que quizás ellos dos aquí sepan más que yo de esto, pero que sí que tiene ese punto de consenso, ¿no? Al margen de esto, sí que se está empezando a trabajar esto desde un punto de vista, no sé si ya colaborativo, trabajar en los estándares, protocolos y todo esto. Pero la iniciativa es esencialmente privada, esto es indudable. No se va a construir solo con iniciativa privada, no, al menos este es nuestro mensaje. Tenemos que construir entre todos, tenemos que construir con la academia, tenemos que construir con la sociedad civil, tenemos que construir con los gobiernos, tenemos que construir con el resto de empresas. Esto no va, obviamente, de que una empresa, dos empresas desarrollen esto y luego, porque no va a funcionar, obviamente. Entonces, con respecto a posibles errores del pasado, y que eso también es, desde mi punto de vista, muy discutible, Internet fue un esfuerzo colaborativo. Es verdad que luego se convirtió quizás en un espacio, podemos llamar, más comercial, es cierto, donde ha habido grandes ganadores, pero esto será también un esfuerzo colaborativo. Y dependerá de todos, y tenemos la oportunidad de hacerlo desde cero, el que posiblemente sea mucho más inclusivo de lo que fue en Internet en su momento, aunque yo creo que aquí ya estas brechas las hemos ido superando. Mucho más accesible también, de manera mucho más rápidamente accesible, ¿no? Pero es un esfuerzo entre todos, esto es indudable, ¿eh? Independientemente, insisto, de que haya empresas y haya compañías que tengan más recursos que otras para poder abordar las inversiones que aquí se necesitan. La red hoy en día, por ejemplo, no está preparada para una adopción masiva de todo esto, es decir, ni en velocidad, ni en capacidad, ni en latencia, nada. Entonces, todo esto hay que desarrollarlo, y esto obviamente supone mucha inversión. No sé si te he respondido a tu pregunta. Bueno, pues teníamos que cerrar ya la sesión, pero os propongo que las preguntas que queden, ellos van a bajar con nosotros ahora a tomar algo abajo, y que ya se las podemos hacer y compartir. Quería daros las gracias a todos. Para mí ha sido un honor estar con vosotros. Gracias a la academia, a todo el equipo, y de nuevo a vosotros. No hago más que dar las gracias. Pero eso ha sido un placer. Así que nada, que le apetezca bajar abajo a tomar un aperitivo y nos vemos allí. Muchísimas gracias.